acerca de la técnica adecuada de la secuencia de auscultación de los focos cardíacos. Para empezar, debemos tomar en cuenta que en el sitio en donde nos encontramos sea un lugar silencioso, sea un lugar tranquilo y cómodo para el paciente, para que en este caso el examinador, como nosotros, no tengamos ninguna interferencia y se pueda escuchar tranquilamente los ruidos cardíacos. Otros aspectos importantes son la presencia de escalofríos o los movimientos del paciente, ya que ellos pueden provocar ciertos ruidos adventicios que pueden alterar el verdadero sonido de los ruidos cardíacos. El material principal para lo que es la auscultación va a ser nuestro fonendoscopio. Un aspecto que debemos tomar en cuenta es calentarlo antes de proceder a la auscultación en el paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es poner el diafragma de nuestro estetoscopio en nuestra mano y presionar un par de veces para que ésta pueda calentarse un poco, y de esta manera se lleva a cabo correctamente la auscultación en el paciente. Es muy importante para la auscultación tener un orden preciso y establecido, que ninguno de los focos aórticos se queden sin ser auscultados, ya que todos y cada uno de estos son importantes. Además que el procedimiento debe ser despacio, lento y mesurado, ya que no debemos hacer movimientos bruscos, debemos realizarlo de una forma mesurada sin que nuestro estetoscopio roce quizás con el pecho del paciente o hasta incluso con las prendas de vestir adyacentes. La técnica para la correcta auscultación de los distintos focos de auscultación cardíacos se van a dividir en dos grandes grupos, como son focos de la base y focos de la punta. Para empezar, vamos a conocer cuáles son los focos de la base. El foco aórtico, esta es la zona de proyección de ruidos valvulares aórticos que corresponden a la porción suprasigmoide de la arteria aorta. Se va a ubicar en el segundo espacio intercostal derecho y en la línea paraesternal derecha, y se podrá escuchar la aorta descendente. El foco pulmonar está localizada a un lado del foco aórtico. Se lo podrá escuchar en el segundo espacio intercostal izquierdo y por el borde external izquierda. En este lugar es donde mejor se escuchará los ruidos de la válvula pulmonar. El foco aórtico accesorio o de Yerminen se encuentra debajo del foco pulmonar. Está ubicado en el tercer espacio intercostal, margen izquierda del esternón, y corresponde a la proyección hacia el ventrículo, zona que se caracteriza por permitir apreciar de mejor forma los fenómenos acústicos valvulares aórticos, en especial los dependientes de la regurgitación valvular. El foco mitral o apexiano corresponde al área de la punta del corazón. Está ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo y en la línea media clavicular izquierda. Es donde mejor se escuchará los ruidos generados por la válvula mitral, debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Finalmente se encuentra el foco tricúspide, que corresponde a la proyección de los fenómenos acústicos de la válvula tricúspide. Está situado en el cuarto espacio intercostal izquierdo, al borde external inferior izquierdo.
ubicado en la apéndice sifoides o en el borde paraesternal izquierdo. Antes de proceder a la auscultación del paciente debemos recordarle que los ruidos cardíacos a menudo son los 4. Los ruidos cardíacos se van a poder describir como un tum, tam, tum, tam. El tum se relaciona con el cierre de las válvulas auriculoventriculares al comienzo de la sístole, mientras que el tam se asocia con el cierre de las válvulas semilunares al final de la sístole. El primer sonido se lo va a conocer como S1, va a coincidir con la onda pulsátil, va a ser causado por la sístole ventricular y sus sitios de auscultación será el foco mitral. Esto se lo podrá escuchar en todas las personas. El segundo sonido será S2. Este es breve y agudo, que el primero van a ocasionar el cierre de la válvula aórtica y el sigmoideo pulmonar. En este caso se lo va a poder auscultar en el foco mitral y de igual forma se lo va a poder escuchar en las personas como desdoblado porque se atrasa la parte pulmonar. Esto se fusiona de la expiración y se separa durante la inspiración y esto se lo llama desdoblamiento. Mientras que en el tercer sonido, como conocido S3, se aprecia en la diástole por disfunción ventricular y su sitio de auscultación será el foco mitral. Se lo podrá escuchar habitualmente en la niñez, frecuentemente en la adolescencia y muy raro después de los 40 años. Además, se lo consideran como un signo patológico. Finalmente, el sonido número 4, denominado como S4, es un ruido auricular inaudible debido a la tensión de las válvulas auriculoventriculares como del miocardio ventricular, debido a un llenado acelerado para poder auscultar en el foco mitral, y se lo va a poder escuchar en personas con hipertensión arterial sistémica si es que la presión diastólica supera los 100 milímetros de mercurio y también en los casos de coartación aórtica.